Señores, ¿se acuerdan? La vez pasada hablamos de varias cosas, pero uno de los temas que tocamos así tangencialmente fue la tecnología. Decíamos, la tecnología es un arma de doble filo. ¿Se acuerdan? Sí, sí. No, pero sí creo. No sé si ocurrió, pero yo creo recordar eso. Y yo digo, ok, doble filo, pero es un arma, ¿no? Y si nosotros no la usamos, otros van a usarla en nuestra contra. O sea, ellos no van a titubear, digo, los que tienen experiencia en el uso de armas. Entonces hay que usarla inteligentemente. Pero no usarla es dejarla en manos de nuestros enemigos. Y cuando digo enemigos no exagero, hablo en serio. Creo que mucha gente minimiza el riesgo que estamos corriendo hoy en día. Todos. O sea, un día te van a cortar el acceso a tu tarjeta de crédito, a tu cuenta bancaria, como ya le ha pasado a muchos. Esto, no estoy diciendo nada que no haya ocurrido a miles de personas por motivos completamente disparatados. Pero ese día ya no te va, no te va a servir de nada empezar a buscar la forma de defenderte, ¿no? De esta tiranía monetaria y financiera. Entonces tenés que empezar hoy mismo. Porque vos no sabés cuándo ni por qué motivo te van a caer encima. Entonces yo veo que mucha gente dice, ok, pero no hay manera de defenderse. Sí, tenés razón. Pero, o si hay manera, es muy complicado. No es para mí. Muchos de los que dicen esto, creo que en general los que dicen esto, nunca lo intentaron. En realidad lo dicen, pero no porque lo intentaron, comprobaron esto es muy complicado, sino porque nunca se animaron siquiera a hacer la prueba. Piensan, creo que usar criptos hoy en día es algo parecido a usar Linux. Linux desktop, quiero decir, ¿no? Y ya sé que para muchos usar Linux no es complicado. Acá lo tenemos a Leo. Va a decir, sí, bueno, ¿qué tiene de malo usar Linux? Pero el común de la gente lo que quiere es instalar y usar. ¿Sí? Y eso a veces en Linux es un desafío. O sea, no todo es automáticamente compatible. Tiene sus enormes ventajas, pero para el común de la gente, por algo, sigue dominando Windows, ¿no? Sí, totalmente. Igual, qué bueno lo que acabas de decir. No, y aparte, tampoco es que necesita ser una persona no relacionada a la tecnología. Yo, por ejemplo, se me da bien la tecnología y no podría trabajar con Linux. Yo edito videos y eso no se da igual. Te guste o no, el común de la gente sigue entendiendo, creo que no sin buenos argumentos, que Linux sigue siendo algo reservado para nerds, ¿sí? No es el caso necesariamente, pero estoy tratando de ponerme en los zapatos de una persona que únicamente usó Windows toda su vida. También hay otra cosa que tiene que ver con esto que mencionabas, que es que del otro lado, las herramientas que utilizan la gran mayoría de las personas, se hace, por ejemplo, el caso de Windows en los dispositivos de escritorio, o, por ejemplo, en el caso de los teléfonos iOS o Android, como viene preinstalado, está diseñado específicamente para generar esa dependencia. Uh-huh. Y privarle al usuario de la capacidad de construir sobre eso y de poder desprenderse de esa dependencia que le genera, que en definitiva es dependencia a la persona que controla ese programa. Pero requiere un esfuerzo. Pero esperá. Claro. Evitar, digamos, esa independencia no es para cualquiera. Eso es todo lo que estoy diciendo. No digo que cómo debería ser. No, y de hecho, hoy en día con los teléfonos hay gente que vos le mostrás una computadora con Windows y te dice esto qué es. O sea, porque hoy en día con los teléfonos tenés todas las cosas, es apretar, deslizar, no sé, viste cómo es en el teléfono, y ya la computadora en sí es como una cosa para otra. Hoy en día el teléfono es tic, 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 mucho más sencillo. Pero no entiendo, hay una cosa que no entiendo, que es, no se puede hacer como las dos cosas, o sea, que sea también que tenga todos los beneficios de Linux, pero que también sea fácil de usar. No parece ser tan sencillo como muchos creían. Claro. Es que la libertad hasta cierto punto genera responsabilidad, y la responsabilidad muchas veces es inconveniente. Sí. Es menos cómoda que usar lo que te dan, lo que
te sirven básicamente de su mano. Tenés que estar dispuesto a dedicarle un buen rato. Claro. Por lo menos. No hace falta ser un genio ni mucho menos, pero y yo creo que en el caso de Bitcoin, entre el año, pongámosle 2009 y 2013 aproximadamente, esto pasaba. O sea, no era recomendable para alguien que no estuviera dispuesto a dedicarle un buen rato. Sí. ¿No? Como tampoco era tan complicado, pero, por ejemplo, no había forma de resguardar tus claves privadas, digamos, sin estudiar un poco el tema. Pero esto lo que quiero decir es que esto cambió drásticamente hace rato ya. O sea, hoy usar Bitcoin BTC es un incordio, pero no porque esta era la idea de Satoshi. Hoy usar BTC es un incordio porque así lo quieren los que tomaron por asalto BTC. Quieren que uses intermediarios. Pero BTC es la excepción hoy en día. Usar BCH, usar Bitcoin Cash, es facilísimo. Vos le podés enseñar a cualquier persona en 2 minutos a usar Bitcoin Cash. Es decir, Bitcoin tal como lo creó Satoshi Nakamoto. Si vos querés a tu abuela de 95 años, siempre y cuando conserve la vista y el oído, descargate esto, ¿sí? Le explicás que anote esas palabritas, que las guarde bien. Eso está al alcance de todo el mundo. Entonces, no creo que esa equivalencia se sostenga. Una persona que lo único que quiere es conservar sus propias monedas y transmitir valor sin intermediarios, sin fricción, instantáneamente a cualquier lugar del mundo, cosa que mucha gente quiere y mucha gente necesita, esa persona puede hacerlo sin necesidad de tomarse un gran trabajo. Sí, de hecho es tan fácil o incluso mucho más fácil y mucho más rápido que cualquier otro sistema controlado por el Estado. Absolutamente. De hecho, la experiencia de cualquier persona que se descarga una billetera Bitcoin Cash es en 5 minutos ya puedes enviar y recibir dinero. Exacto. Compara eso con cualquier cosa. Mi experiencia de tener que ir a perder un día de trabajo, ir a firmar 400 papeles que no sé qué dicen y espero nunca enterarme. O sí, o no sé si ya firmaste, demasiado tarde. Y básicamente todo lo que implica después, porque no es que te garantiza nada, sino que simplemente te están prestando acceso en la medida que ellos consideren que vos lo mereces. Exacto. O sea, esto es mejor desde todo punto de vista y mucho más fácil. Sí, Leandro. Yo siempre lo explico que es como mandar un mail, incluso más fácil. Sí. Que mandar un mail. Sí. Tiene la misma, o sea, el poner una dirección y enviar algo. En lugar de enviar un mensaje, un texto, envías valor. Incluso. Sí. Sí. La semana pasada también Leandro, y esto lo recuerdo, él decía que le parecía increíble cómo tanta gente aceptaba que el Estado se metiera en sus cosas. Por ejemplo, en la educación de sus hijos, ¿no? Por ejemplo, en sus transacciones económicas. Y yo me quedé pensando, digo, si desde el Estado puede hacerse eso, es porque la gente acepta su parte en una suerte de pacto con el diablo. Un ejemplo es, yo acepto sin resistirme esto que me impones, esta transparencia total y asimétrica, o sea, transparencia para mí, no para el que la impone, en el caso de mi cuenta bancaria, poner. Y en general porque hay una ventaja para mí. O sea, hay una carnada en el anzuelo, ¿no? Yo así por ahí puedo cobrar un subsidio que de otro modo no. Yo puedo recibir un crédito blando al instante. O simplemente si tengo un problema, cualquiera sea, puedo culpar a otro. O sea, si yo no tengo suficiente dinero, te digo, mirá lo que me retuvieron, mirá este impuesto es confiscatorio, mirá las comisiones que me cobran. Mirá, esta cuenta me la congelaron y ni sé por qué. Mirá, qué sé yo, mirá lo que me deja este plazo fijo miserable. ¿No? O este fondo de inversión. No le gano siquiera a la inflación. Además, bueno, todas estas cosas. Digo, te estás quejando como si no hubiera alternativas. Y hay alternativas. El tema es que mucha gente prefiere ignorar esas alternativas y asumir este rol de víctima. Sí.
A veces es más fácil. Y el otro ejemplo de lo que hablábamos la vez pasada es este. Si yo te entrego a mi hijo porque vos te vas a hacer cargo de él. O sea, no es mi problema. Metele vos lo que quieras en la cabeza, pero dame plata gratis. No, ni siquiera ni siquiera a ese punto uno muchas veces escucha incluso que a veces cuando por ahí en la calle ve que los padres retan a los hijos, ¿pero qué te enseñan en la escuela? Uh-huh. Eso te enseñan tus maestros y en definitiva se están olvidando de que los principales responsables de la educación y el comportamiento de sus hijos son ellos mismos. Están delegando una institución como la educación al Estado en lugar de asumirla como la responsabilidad que les corresponde por naturaleza misma, diría. Exacto. Y después así es como los pibes terminan sintiendo lealtad hacia el Estado. Más bien, ¿sí? Sí. Hasta tus propios padres te dicen que es esa institución la responsable de tu formación en general. Probablemente porque yo igual también... yo creo que también está la complejidad de lo desconocido, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con la complejidad de lo desconocido? O sea, cuando uno recién se le habla de un tema, tiene como que interiorizarse y bueno, eso no es fácil. Y se te manda tiempo y demanda algo de esfuerzo no usarlo, ¿no? Refiriéndome a las criptomonedas, pero también, digamos, a una educación libre, pero sí tratar de averiguar exactamente qué es. Y a veces cuando uno le dice todos los beneficios, es como cuando te dicen, no sé, si yo te digo, por ejemplo, ¿qué querés, un televisor? Tomá, llévate te lo regalo, tomá, 50 pulgadas, llévatelo. Vas a decir, ¿qué tiene este televisor? ¿No? que me lo quiere regalar. O sea, algo vas a sospechar, vas a pensar que es una estafa, o que ese televisor, no sé, te va a explotar, no sabes, o sea, algo raro hay cuando... Demasiado bueno para ser cierto. Porque sí, demasiado bueno para ser cierto, y de repente también después informan, entre comillas, con los medios de comunicación que dicen, burbuja, ya dijeron, yo debo haber contado 77 veces, yo solo, la palabra se pincha la burbuja, la frase se pincha la burbuja. Se va a cero. Se va a cero, sí, en los medios de comunicación mainstream. Sí. Entonces, desde el 2012, 13 que están diciendo que se pincha la burbuja, más o menos. Entonces, bueno, todo eso es un combo que uno entiende por qué la gente no se interioriza más. Sí, sí. No solamente porque no lo quiere. Es que incluso hasta podría ser una especie de instinto de supervivencia del ser humano y muchas veces cuesta anteponer los datos razonables o la información que se presenta a lo que uno quizás instintivamente presiente. Sí. Es que si no tenés la bendición del Estado y vos fuiste educado en instituciones estatales y vos considerás que lo que no tiene la bendición del Estado es algo que hay que evitar a toda costa, bueno, es muy difícil, o sea, salir de esa matrix. Una vez que vos tenés un programa educativo estatal y además una población que entrega, ¿no?, de buen grado a sus propios hijos a cambio de, no sé, de unos pesos, a cambio de un poco de comodidad quizás, ¿no? Eso más que nada también. Vos ahí comodidad. Ya tenés asegurado un ejército de tipos dispuestos a, yo diría, a luchar por su propia servidumbre. Esto es lo que termina pasando. Pero aún así, el propio sistema educativo no funciona sin financiamiento. Necesita financiamiento. Todos los programas estatales necesitan financiamiento. Entonces yo creo que contra el totalitarismo, contra el avance del Estado sobre todos los aspectos de la vida en sociedad, digamos, hay estrategias diversas, pero quizás estas dos que estamos comentando sean las más eficaces. No usar dinero fiat en la medida de lo posible, y hoy es posible, ¿no? Como decían antes, matar... Efectivo, si lo usan, efectivo. Como mínimo efectivo, claro. Mejor. Bueno, hoy tenés en Argentina, gracias a los chicos de Bitcoin Cash, Leo acá presente y otros, hay 95 lugares donde se puede usar Bitcoin Cash, de los cuales están divididos en 40 rubros. Sí. Hay 40 rubros de carnicería, librería, o sea, hay
puedes hacer de todo. Sí, sí. Y eso Hospedaje. sí. Kiosco, hospedaje, servicio técnico de computación, qué sé yo. O sea, tenés un montón. Y eso es Solamente a la calle, digamos. a la calle o gente que se da a conocer y en unos meses, o sea, en unos pocos meses. Así que de acá en más, lo que puede llegar a crecer. Así que Y luego la segunda estrategia es contrarrestar el adoctrinamiento estatal, haciéndote cargo de, primero de tu propia educación, ¿no? Y luego de la educación de tus hijos, ¿no? Y de vuelta, para esto necesitamos gente de nuestro lado. Nadie puede, así, en forma aislada, ir contra semejante corriente. Esto es algo que hay que entender, porque del otro lado nos prefieren aislados y nos prefieren inseguros. Así es más fácil dominarnos. Entonces, para tener gente de nuestro lado, me parece que necesitamos actuar con convicción, no escondernos, ¿sí? No estoy hablando de mandarse a tontas y a locas, ¿no? Sin hacer alguna evaluación riesgo-beneficio. Pero estar siempre dudando, siempre postergando. Yo creo que así uno lo que hace es dar una imagen de alguien que cree estar haciendo algo mal, ¿sí? O sea, la timidez es una señal para todos. Y no estás haciendo nada mal. Son ellos los que están haciendo algo mal. no son nada tímidos. Ellos no son tímidos. O sea, Eso es lo peor. Estas trabas arbitrarias a la transmisión de valor económico. ¿Cuál es la diferencia entre eso y poner trabas a la transmisión de mails? Como decía Leandro. ¿No? Son ellos los que tienen que avergonzarse, no vos. ¿No? Ellos están haciendo algo mal. Y si vos, que lo sabés, no lo decís, ¿quién lo va a decir? ¿Qué estás esperando? O sea, que lo reconozcan y vengan a pedirte disculpas, o que te digan, que te cuenten en el noticiero del mediodía que estos son unos criminales y que lo que vos estás haciendo es moralmente irreprochable. No va a pasar. Por eso a mí me gusta la actitud de Maslatón cuando, ¿se acuerdan? Cuando subía fotos a Twitter con lo que había comido, cuando en pleno confinamiento obligatorio, y después el fajo de billetes con el que pagaba, y él decía, o sea, si según vos, ¿no? Le decía al político, esto es ilegal, ok, mándame a la policía. Y manda a la policía a miles de otros lugares donde hay gente haciendo este tipo de transacciones supuestamente ilegales, ¿no? Y mucha gente parece haberlo olvidado, pero tenemos derecho a la privacidad financiera. El mismo derecho a la privacidad que tenemos en el baño o en la cama, lo tenemos para nuestras transacciones financieras. Y que te impone estas nuevas normas, estas cosas, KYC, como se dice, Know Your Customer, Anti-Money Laundering, todas estas cosas. Lo que te está diciendo es, esto es lo que a mí se me canta que vos hagas, y me importa un carajo tu opinión, simplemente porque yo puedo obligarte. Esta es la manera en que se impusieron en otros tiempos leyes tan estúpidas e injustas como la segregación racial, por ejemplo, y otras aún peores. Entonces, ¿dónde está la indignación? Sí. La indignación de la gente que dice defender los derechos humanos. No, olvídate, ellos van a defender estos atropellos a la libertad, los defienden a capa y espada. Pero fíjate que de hecho, hace 50 años, digo más o menos, pero ni siquiera los dictadores comunistas más salvajes soñaban con tener este nivel de control. Es que en el relato que se maneja te permite justificarlo desde el punto de vista que eso en teoría también defiende derechos humanos. Es decir, si vos no estás haciendo nada malo, si vos no estás atacando los derechos humanos de otra persona, entonces, ¿de qué tenés que esconderte? ¿De quién tenés que huir? Entonces, nos estamos convirtiendo en esta versión real de 1984, donde tenemos un panopticón que nos mira constantemente. Y hoy en día, esto que vos mencionabas, como decir, la privacidad financiera es tan necesario como la privacidad en el resto de los ámbitos de la vida, se está poniendo en tela de juicio de una manera descomunal. Y
yo personalmente desde que lo veo también desde el ámbito de la informática, porque gracias a que hoy en día todo el mundo cuenta con un dispositivo Sí. que está cargado de sensores y un montón de material que digamos, se puede usar justamente para facilitar la vida en un montón de cosas, como permitirte comunicarte con otras personas y saber dónde estás vos para poder ir a otra parte, también te deja la posibilidad de, si eso en definitiva lo está controlando otra persona, poder utilizar, por ejemplo, esos mismos sensores para saber dónde estás, si estás en un lugar que no debías, o si Rastrearte. estás hablando con alguien con quien no corresponde, o de incluso de qué estás hablando. Otra vez el arma de doble filo. Sí, sí, se puede usar en tu contra. Lo bueno de las criptomonedas, de la libertad que te dan, es que el otro día estaba escuchando acerca del tema de ser mártir, ¿no? Estaba en un podcast, hablaban de, bueno, hasta qué punto, hablaban de la cultura de la cancelación y otras cosas de la censura, y decían, bueno, hasta qué punto vale la pena ser el mártir, inmolarse, ¿no? Sí. Por la causa o no. Y en este caso, tenemos una herramienta que nos permite, o sea, directamente ignorar y no tener que ponerse en riesgo de nada. O sea, no es soy un mártir, entonces después terminás como algunos que son los evasores que los meten en cana para, digamos, Sí, que para quieren hacer dar una un elección. mensaje. ¿viste? Ejemplar. Claro. Por de un lado, castigo ejemplar, del otro lado, quiero dar un mensaje Era- como si. sí, como yo soy si- el rebelde. Sí, como si al día siguiente alguno se acordara de vos, te pudrís en la Como cárcel. Terminas- cuando... Y a la única que le importa por ahí es a, no sé, a tu vieja. No, y de esta como- manera, y de esta manera o sea, no se desperdicia tu vida y tu, o sea, todo lo que vos podés llegar a ser tan productivo, ¿no? O sea, porque ser mártir también en un punto, bueno, es una actitud por ahí noble, pero a la vez es desperdiciar todo lo bueno que podrías haber dado. O sea, en el acto de morir en el intento, o sea, hay un montón de cosas que no se van a llevar a cabo o no vas a poder transmitir. Sí. Entonces yo digo, esta es una manera de decir, nos abrimos. O sea, vamos por otro camino y podemos Sí. evitarlos. Yo creo que esta posibilidad de rastrear todas las transacciones y de pedirte explicaciones por todo lo que vos haces con tu dinero, esto es algo nuevo. Antes, vamos, por ahí no se hacía también porque no se podía, pero es extremadamente peligroso y mucha gente lo ve como algo normal. Ya se dejó de ver. Yo todavía recuerdo cuando la gente se alarmaba por estas cuestiones, pero ya no. La gente que todavía no, digamos, no tomó conciencia es mucha. Noto que vas a decir algo. Sí, de hecho iba a traer acá a colación lo que dice Richard Stallman, que no es ningún anarcocapitalista, aclaro por las dudas. Para quienes no lo conocen, es el fundador del proyecto New, que fue el que desarrolló el sistema operativo New, que después se complementa con el núcleo Linux. Pero, digamos, hizo un montón de conferencias y de información y desarrolló una filosofía sobre este tema. Creo que en esto podemos coincidir. Él lo que decía es que un teléfono hoy en día hubiera sido el sueño de Stalin. Claro. Y que si hace 30 años le decíamos a las personas, te voy a dar un dispositivo que le va a permitir saber a otra persona con quién te estás comunicando, no a otra persona, a una institución ultrapoderosa que tiene el poder de joderte la vida, con quién te estás comunicando, a quién le estás enviando dinero, en qué estás gastando tu dinero, en dónde estás ubicado en todo momento, dice, vos probablemente hubieras rechazado, hubieras solicitado no tener ese dispositivo. Y sin embargo, hoy en día lo pueden imponer porque es incluso hasta una necesidad social. Sin embargo, también, gracias a que hoy en día tenemos acceso a esa tecnología, hay herramientas que nosotros podemos utilizar para protegernos de eso. Y es como decía Mariana recién, tenemos la privacidad, justamente lo que protege es el derecho a ser libre sin sufrir ninguna represalia por eso, porque es muy difícil identificar a las personas. A ver, hay una diferencia medio técnica en lo que es el anonimato y la privacidad, pero justamente si vos podés esconder o al menos permitir que solamente algunas personas con las que vos decidas compartir esa información puedan tener, por ejemplo, acceso a tu historial de transacciones o a tu historial financiero, vas a evitar que alguien pueda de afuera venir e imponerte por la fuerza. Sea un tirano o sea un delincuente común también, porque toda esa información centralizada también es un tesoro para cualquiera que quiera, digamos, que tenga la intención de hacer daño. Digamos que la tentación de ir por eso está ahí y evidentemente hoy en día se toma. El problema es que justamente existen estas herramientas, por ejemplo, las criptomonedas, pero por ejemplo, no sé, utilizar otras aplicaciones que como no son las que utilizan el común de la gente,
generan una inconveniencia. Y esa inconveniencia es como una especie de precio o coste social que se le da, o esa presión, que también se le llama presión social, de tener que ser el diferente, la oveja negra, el señalado. Claro. Muchas veces lo hemos experimentado. Claro. Yo lo he experimentado en carne propia cientos de veces. Sí. Yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de normalizar la desobediencia a estas normas estúpidas, ¿no? Creo que esa es nuestra tarea. Que es algo parecido a lo que pasó espontáneamente, no sé si decir espontáneamente, pero que terminó pasando con Uber, ¿no? O sea, si alcanzamos una masa crítica de usuarios, ¿no? Si tenemos a millones de personas acostumbradas a usar criptos cotidianamente, cuando vengan a decirle esto no se hace, la gente va a pensar, pero si esto es lo que hago yo, lo que hace mi sobrino, lo que hace mi abuela, lo que hace mi vecino, va a ser difícil convencer a la gente que ya está habituada a usar una buena moneda, de que hay algo malo en eso. Sí, a ver. Bueno, eso lo podés ver, yo lo vivo todo el tiempo cada vez que digo, antes si yo decía te puedo pagar con Bitcoin, me mandaban al... Sí. Demonio. Me mandaban al ciberespacio, pero o al espacio. Pero ahora si yo digo te pago con cripto, el 90% de la gente, por más que no acepte, me dice, dale, por más que no estuviera aceptando. Sí. Por curiosidad. Sobre todo Bitcoin Cash. Claro, pues yo les explico, mirá, no te pago con BTC porque... No tiene sentido. Te voy a pagar, te voy a pagar una Coca-Cola de $1 y te voy a pagar $50. Pero si querés te pago con Bitcoin Cash, y lo aceptan porque... Y eso es bueno, o sea... Está pasando lo mismo que pasaba con BTC al principio. Los negocios se habían empezado a aceptar de a poco y cada uno que lo ofrecía de repente también te empezó a aceptar y ahora dejaron de aceptar por razones obvias, se está empezando a pasar con BCH. Tienen mínimo la curiosidad. Sí. Te dicen, capaz te dicen, mira, no sé qué es eso, pero háblame un poco más. Sí, tal cual. Ya no existe el rechazo absoluto, pero porque la gente ya conoce esto. Ahora hay un montón de cosas que la gente desconoce. Sin duda. Que ignora. O sea, ¿cuánta gente utiliza, por ejemplo, a diario el chat de Facebook para contactarse con amigos y familiares? ¿O cuántos profesionales, por ejemplo? Se me ocurre incluso hasta, no sé, profesionales médicos utilizan plataformas completamente censurables y centralizadas para comunicar información sensible con algunos pacientes. Eso es algo que tampoco por ahí se puso en tela de juicio, digamos, porque la necesidad superaba a toda consideración previa. Por ahí incluso, sobre todo durante el año pasado, hubo un montón de cuestiones que se obviaron, pero cuestiones que son fundamentales porque son las que después impiden, por ejemplo, el avance de una institución avasalladora de derechos sobre las libertades individuales de cada persona. Sí. Pero yo creo que hubo un cambio, y es verdad lo que dijo, no sé si lo dijo Leandro o lo dijo Luis, pero que hoy en día no es porque desde el Estado se aprobó el uso de las criptos que la gente muestra curiosidad. La gente muestra curiosidad porque ve que, qué sé yo, lo escuchó por ahí, ya no es algo tan lejano, ya no es algo tan extraño. Viste, si tu hijo o tu primo, o quien sea, o alguna persona en tu trabajo, vos ves que lo están usando y los conocés a ellos, ya no te pueden pintar a un demonio.